Bien, hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre Schelling. Como va a ser costumbre en este curso, voy a empezar por la bibliografía recomendada. Estos son los 3 libros que yo recomendaría acerca de Schelling, los que a mí me han sido más útiles a la hora de preparar esta clase. En primer lugar, la obra clásica de Martin Heidegger, publicada en el año 71, pero que no obstante es un seminario del año 36. Martin Heidegger, filósofo al que vamos a explicar en este curso, dedicó 2 seminarios a Schelling, uno al trabajo o al ensayo sobre la libertad, que es ese que tenéis ahí, en su versión alemana, y la traducción al castellano por Monte Ávila, ahí pone Anthropos, pero es en realidad Monte Ávila, traducido como Schelling y la libertad humana. Bueno, es un seminario que se celebró, insisto, en el año 36. Heidegger tuvo otro seminario sobre Schelling en el año 41, los dos bajo el nazismo, habiéndose él distanciado del Tercer Reich e incluso habiendo devuelto presuntamente el carnet del partido nazi. Como sabéis, hay mucho revuelo acerca de la vinculación o no de la filosofía heideggeriana con el nazismo, y no en balde los años que él dedicó, digamos, de exilio dentro, lo que se le conoce a veces como el exilio interior de Heidegger dentro del Tercer Reich, igual que había exiliados internos, entre comillas, dentro del propio franquismo, ¿no?, que eran los intelectuales falangistas desafectados con el giro opusdeísta y tecnocrático del régimen. Pues en el caso de Heidegger, viendo cómo Hitler había abandonado el proyecto romántico original, voy a cerrar la ventana, como decía, entonces, claro, Heidegger dedicó la mayor parte de sus años de exilio interior durante el Tercer Reich a confrontarse con los principales filósofos de la tradición alemana, incluido el caso de Schelling, y a Nietzsche, al que dedicó 2 seminarios y, bueno, con el que estuvo enfrentándose. Eso lo vamos a ver cuando expliquemos, supongo, a Nietzsche o Heidegger. Los otros 2 trabajos son trabajos más recientes. El de Wolfgang Hogreve es un trabajo del año 89, Predicación y Génesis. La metafísica como heurística fundamental al final de las edades del mundo de Schelling, es el título en castellano, que por desgracia no está traducido. Es una interpretación, vamos a llamarlo así, analítica, en la que se vincula a Schelling con Frege, una lectura bastante inusual y muy interesante. Por último, el trabajo de Manfred Frank, que es el considerado experto máximo en Alemania sobre Schelling. El título en castellano sería algo así como la inagotable o infinita falta de ser. Pues bueno, es un trabajo en el que se evalúa sobre todo la confrontación entre Hegel y Schelling, que es el tema central, y de hecho el problema principal de Schelling es que queda un poco eclipsado por Hegel, lo mismo que le ha sucedido quizás a Fichte. El otro gran problema que tiene Schelling, además de tener como discípulo y compañero de clase a Hegel, es el hecho de que su filosofía está dividida en 5 periodos, o incluso algunos lo llegan a dividir en 6, que son los 5 que os he puesto aquí. Esta es la división más o menos tradicional de la filosofía schellingiana por años. Son años un poco aproximados porque realmente los 3 primeros periodos, el periodo del idealismo trascendental, la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la entidad, forman una unidad compacta, que es una unidad en la que Schelling mantiene postulados de tipo idealista, mientras que el segundo periodo, que involucra la filosofía de la libertad y la filosofía positiva, es el Schelling más reaccionario, o considerado reaccionario en su época, pero que no obstante sigue siendo el más actual. Schelling es sobre todo conocido a nivel divulgativo por los 3 primeros periodos, sobre todo la filosofía de la naturaleza, que es seguramente lo que más os va a interesar, junto con la filosofía del arte, pero realmente la parte dura y potente, y la que ha sido más reivindicada en el presente, ha sido los últimos periodos, la filosofía de la libertad y la filosofía positiva. Os he puesto, junto con los periodos en cuestión, pues una serie de palabrejas que van a estar, vamos a jugar con ellas, porque él juega con ellas, evidentemente, en alemán, para que las apuntéis. Bien, ha habido mucho debate acerca de hasta qué punto hay una unidad o no entre estos 5 periodos. La burla de Hegel era que Schelling realizó su aprendizaje filosófico en público, y esto es porque el primer trabajo publicado por Schelling en vida fue a la edad de 15 años. Hasta que Marcus Gabriel, un filósofo reciente, se convirtió en catedrático a la edad de 29 años, el catedrático más joven de la historia de Alemania había sido Schelling, que no sé si lo hizo con 30. Pero no obstante, a la edad más o menos de 25 años, Schelling ya había desarrollado 3 sistemas de estos 5. Ya se encontraba por el orden de la filosofía de la entidad. Yo siempre pongo a Schelling como ejemplo de lo que debía ser un filósofo joven. Y claro, cuando algún vejestorio, algún polla vieja os elogie diciendo que sois grandes jóvenes historiadores del arte o grandes jóvenes intelectuales, escupidle a la cara, porque, quiero decir, el joven de verdad es aquel que con 25 años tiene 3 sistemas filosóficos. Ojalá
yo los tuviera con 28 o vosotros ya tuvierais 1 o 2, como era la época, lo que tenía Schelling cuando estaba en la época del instituto-universidad. Bien, como digo, la mayor parte de los filósofos pues, han juzgado muy mal a Schelling, caso de Nicolai Hartmann, que dice que Schelling es un Hegel incompleto, o Karl Jaspers, quien reivindicó sobre todo la parte del existencialismo, la parte de la filosofía de la libertad, diciendo que en la filosofía de Schelling hay siempre una antinomia nunca superada entre el impulso de libertad y el impulso de necesidad. La interpretación canónica, hasta los años, insisto, 70-80, cuando se empezaban a publicar las obras más recientes sobre Schelling, es que realmente esos 5 periodos tan solo tenía importancia el cuarto, que es el más largo, pero porque hubo un periodo de gran inactividad por parte de Schelling en la década de 1810-1820. Hasta entonces, hasta los años 70 del siglo XX, pues se consideraba que el idealismo del yo absoluto, el primer periodo, y la filosofía de la identidad eran simplemente una continuación y una anticipación de cuestiones mejor tratadas por Fichte y por Hegel, los dos grandes filósofos del yo absoluto y la identidad entre los opuestos. Mientras que la filosofía de la naturaleza, que es la más exótica de las etapas de Schelling, pues sería simplemente una especie de delirio pseudomístico y pseudocientífico vinculado pues, con la naturfilosofía de la época, el pensamiento romántico, que tendría sus últimos coletazos pues, en qué sé yo, la teoría de los colores de Goethe, ¿no? Que habría quedado completamente desbancada por el análisis mecánico del color por Newton, ¿no? Bien. Así pues, la mayor parte de los intérpretes han seguido un poco a Heidegger, que es el que reivindicó la idea de que Schelling era un hermeneuta y un existencialista avant la lettre. Esto es, que al comprender la libertad como, al mismo tiempo, fundamento primigenio o protofundamento, Urgrund, de la realidad, Schelling estaba tocando el núcleo duro de lo que luego se llamará, bueno, ya se llamaba entonces nihilismo, pero que se convertirá en algo mucho más importante a partir de Nietzsche, al entender que ese Urgrund, ese fundamento primigenio, protofundamento, es al mismo tiempo un desfondamiento, Ungrund, y un abismo, Abgrund, de la realidad, entendida como libertad. Y a su vez, esto sería por la parte existencialista, pero por la parte hermenéutica, pues el último periodo schellingiano, el de la filosofía positiva, dedicado principalmente al análisis de los mitos y de las religiones, sería un precedente de lo que es la hermenéutica a día de hoy, entendida como constante regurgitamiento de la tradición cultural. Bien. Junto con estas lecturas, una lectura que también se está imponiendo recientemente es la lectura psicoanalítica, pero que en realidad tiene su fundamento en re. Como ya explicamos, Fichte tuvo bastante influencia en Freud, pero no es simplemente una cuestión puntual de que Freud quedara pasmado por la lectura de Fichte. Aquí podríamos decir lo que dijo Goethe acerca de Kant. No lo he leído, pero no hace falta porque está en el ambiente. Pues lo mismo, ¿no? Ninguno de vosotros seguramente ha leído a Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset seguro que permea y atraviesa vuestra forma de pensar el mundo. Esto es como lo que decía Keynes, que los economistas gobiernan secretamente la historia porque sus ideas terminan imponiéndose de manera inopinada por algún político que ni siquiera habrá abierto su libro. Esa es la idea, por ejemplo, de Samuelson, quien cuando ganó Ronald Reagan y Margaret Thatcher las elecciones en los finales de los años 70, comienzos de 80, se dijo a sí mismo que era el espíritu absoluto, ¿no? Porque su manual había sido utilizado para ser aplicado a rajatabla en esos países y en muchos otros, Chile, también España luego después con Felipe González, etcétera, etcétera. Bien, como digo, la lectura psicoanalítica ha sido una lectura muy importante porque Schelling tiene influencia en Freud a través de un autor llamado Edward von Hartmann. No vamos a hablar de él porque es un autor menor que tan solo hace una síntesis de Hegel y de Schelling, y también Schopenhauer, alrededor de las dos ideas polares de idea trascendental y voluntad irracional. El que ha reivindicado esta lectura psicoanalítica, no en clave freudiana, sino lacaniana, ha sido Slavoj Žižek, que es así como se pronuncia el nombre en esloveno. Žižek, ese filósofo que se tira la camiseta y hace análisis muy sesudos sobre por qué cada país tiene un tipo de váter distinto, publicó un libro muy interesante, yo creo, uno de sus mejores en los años 90, El resto indivisible, desgraciadamente no está traducido al castellano, está en inglés, en el que intenta vincular la idea de libertad en Schelling con la idea de lo real en Lacan. La idea básica es que en ambos casos lo que constituye la realidad es una especie como de nada, un agujero central, en torno al cual pues, giraría todo el aparato de mitología, revelaciones, símbolos, alegorías, imágenes, etc., ¿no? Así pues, estos dos filósofos, o este psicoanalista y este filósofo, subrayarían principalmente cómo la realidad está incompleta. Hay una incompletud constitutiva de la realidad que requiere de la actividad humana para ser completada. Bien, esta es la diferencia principal, según Žižek, que habría entre Hegel y Schelling.
Hegel sintetiza cree que la realidad es un sistema completamente cerrado en el que es necesario que haya contingencias, mientras que Schelling cree que la realidad escapa al sistema, que la realidad es asistemática y que más bien es contingente que haya necesidad. Así, Slavoj Žižek llega a la conclusión de que Schelling es un materialista, no en el sentido vulgar del término de que reduzca toda la materia, pues como hacían, por ejemplo, los materialistas llamados vulgares por Marx en el siglo XVIII, Helvetius, Holbach, Cabanis, compañía, sino que entiende que la materia es el no todo. Esto es, que incluso en un sistema materialista hay una realidad incompleta e indeterminada que desborda lo material. Bueno, aquí Žižek, como suele ser habitual, pues hace unos paralelismos un poco locos entre la mecánica cuántica, el cine de Hitchcock y las filosofías de estos dos autores, ¿no? Schelling y Lacan. Bien, pues estas son un poco las lecturas que hay principalmente acerca de estos 5 periodos. Vamos a entrar directamente en el primero, cuyo principio máximo es la idea de que lo incondicionado, das Unbedingte, no puede ser una cosa, ein Ding. Como se puede ver, simplemente por un análisis etimológico, lo incondicionado es simplemente una negación de lo objetual o de lo cósico. Aquí es importante hacer esa distinción entre el objeto, el objeto y la cosa, porque es una distinción que está en Kant y que va a tener mucha importancia bueno, ya la tiene en Schelling, pero se va a volver muy obsesivo esto a partir de Heidegger, y ya en Lacan no os voy a contar nada. Para Lacan, la cosa es el falo, que no tiene nada que ver con el pene ni con la polla. Entonces, la cosa en Kant es la cosa en sí, es aquello que está más allá del fenómeno y de la representación. Mientras que el objeto es siempre un objeto para un sujeto. Y por eso es importante recordar cómo se escribe objeto en alemán, que tiene la misma raíz que objeto en castellano. Objeto es aquello que objecta, aquello que objeta, aquello que se opone. Bien, pues del mismo modo en alemán Gegenstand es igualmente explícito. Gegen, frente, stand, está, ¿no? Lo que está, el objeto es lo que está de frente. En términos fictianos es lo que nos obstaculiza, lo que se pone en el camino. No en balde, los griegos utilizaban el término pragmata, de donde viene pragmática, tiriri, tarara, para referirse a los objetos en tanto que objetos que se encuentran en el camino y que son un obstáculo para el desenvolvimiento de la voluntad humana. Bien, eso es el objeto, que es el objeto de representación, el objeto de conocimiento. Pero junto con ese objeto, Kant utiliza el término object, que viene del latín objeto, o del latín objeto, para referirse en concreto al objeto trascendental. Como ya vimos en la clase sobre Kant, Kant entendía por objeto trascendental el concepto negativo de la cosa en sí. La cosa en sí tiene dos posibles conceptos, un concepto positivo, que es el del noumeno, que es la idea de una cosa en sí que existe con los atributos de sustancialidad y causalidad, más allá de toda experiencia posible, mientras que el objeto trascendental simplemente es el límite de nuestro conocimiento. ¿Bien? Bueno, es importante. Yo lo traduzco como objeto para que se sepa, para que se vea la diferencia, para que se vea la diferencia claramente, ¿no? Bueno, pues entonces la tesis de Schelling fuerte es que lo absoluto o lo incondicionado no es una cosa. Y la pregunta que nos vamos a plantear y que va a girar, va a ser la pregunta central, yo creo, de todo el primer periodo de Schelling, es esta. Si no es una cosa, ¿acaso es un objeto o un objeto? Bien, la primera respuesta que ofrece Schelling es que no, bajo la influencia de Fichte. Nos encontramos con textos como el del yo como primer principio de la filosofía, un texto que escribió cuando tenía 17 años, en el que sintetizó la máxima de Fichte, A igual a, en la idea yo soy yo o bien yo soy. Aquí, como se puede ver, hay una reminiscencia teológica muy clara, a saber, el momento en que Yahvé se revela a Moisés en la zarza ardiente, en el pasaje famoso del Éxodo, donde dice yo soy el que soy. Yo soy el que soy, sí. O yo soy yo, no me acuerdo ahora. Yo soy el que soy, creo que es. Bien, entonces, la clave ahí es que Yahvé, al igual que Alá, como Dios monoteísta ecuménico, ya hemos dicho, es un Dios que va más allá de toda representación y que no se identifica con ninguna personalidad concreta. Yahvé simplemente se podría decir que simplemente es el principio máximo de autoridad con el cual se puede establecer pactos, contratos, hay la famosa Arca de la Alianza, y así el pueblo de Israel tiene con Yahvé pues una relación similar a la que tendría principalmente el amo con el esclavo. Cuando lleguemos a ese pasaje de la fenomenología del espíritu, pues volvemos a recuperar esa idea. Bien, entonces Dios, como aquello que está por encima, más allá de toda representación, pues no tiene personalidad propia, no es más que él mismo. Y esto es un poco lo que dice al fin y al cabo Schelling, que no existe ningún sujeto sin su propio objeto,
y que como podría ser la relación que existe entre Israel y el pueblo de Yahvé, y que tiene que haber algún tipo de factor mediador entre ambos elementos. En el caso teológico, pues era evidentemente el Arca de la Alianza. En el caso de la epistemología idealista, pues es la representación. Aquí Schelling va por caminos trillados que ya conocemos, habiendo explicado a Kant y a Fichte. ¿Bien? Es la representación lo que permite la mediación o la imagen, la mediación entre el objeto y el sujeto. El sistema completo de la ciencia, o de la sapiencia, traducimos otro día, comienza por el yo absoluto. Y este no es una cosa, sino una libertad infinita. Ahora bien, aquí empiezan las discrepancias entre Fichte y Schelling. Schelling define al yo como aquello que se obtiene a través de una intuición intelectual que está más allá de todo pensamiento conceptual. Si recordáis, el Fichte de la primera etapa era un Fichte bastante racionalista que no creía en la idea de una teología negativa, a diferencia de lo que sucederá con el Fichte una vez que le expulsan de la cátedra en 1800. Fichte creía que el yo era principalmente una actividad, no tanto un objeto de intuición conceptual. Otra diferencia importante entre Fichte y Schelling es que el Fichte inicial era un filósofo personalista o individualista. Esto es, que realmente sugería, aunque luego se corrigiera, que el fundamento último de toda filosofía es el yo individual. Mientras que para Schelling lo importante no es tanto el yo cuanto lo absoluto. Es más, Fichte prácticamente no le da ninguna importancia a las consecuencias metafísicas de su posición, mientras que en Schelling será completamente central esto. ¿Bien? Más importante que el yo es la cuestión del absoluto. El objetivo de la filosofía fichtiana era explicar la experiencia, principalmente esa sensación de necesidad que tenemos cuando nos exponemos o nos enfrentamos al mundo, en realidad empírica que él explicaba apelando a la idea de que el mundo es el producto de la sensibilidad inconsciente. Recordáis la distinción entre la conciencia y la inconsciencia, entre el impulso y la tendencia en Fichte, mientras que para Schelling ese tema no tiene ninguna importancia. Para Schelling digamos que la epistemología es algo incluso mucho más secundario de lo que ya era en Fichte, y él cree que lo crucial, la labor esencial de toda filosofía, dice en sus cartas filosóficas sobre el dogmatismo y el criticismo del año 1795, es resolver el problema de la existencia del mundo. Este es el tema central, que como recordáis para Fichte no tiene ningún misterio porque el mundo es simplemente un obstáculo y una ocasión para la acción moral o teórica. Bien, vamos a entrar en esas cartas. Las cartas filosóficas sobre el dogmatismo y el criticismo pues son otro texto que está influido evidentemente por Fichte, bajo esa contraposición entre dogmáticos y idealistas o críticos, que es una distinción que está en Kant, pero que realmente se vuelve importante a partir de Fichte, con esta idea de que la filosofía es una forma de vocación individual y que hay que tomar una decisión, y que es una especie como de decisión trascendental en la que va en juego nuestra propia vida y nuestra propia libertad, tal forma que si elegimos el criticismo o el idealismo, pues antepondremos la libertad a la necesidad, y si aceptamos el dogmatismo como principio último, pues estaríamos cayendo en las garras del objeto absoluto. Ahí Schelling pues hace una gran... por decir poema, hace un gran ensayo sobre hasta qué punto el espinocismo, como gran enemigo del idealismo alemán, pero al mismo tiempo afín a él, lo que busca en última instancia es la autosumisión tranquila al objeto absoluto. El dogmático lo que quiere es reconciliarse con el objeto, aniquilar su ser en tanto que agente moral. ¿Bien? Ahora bien, Schelling va un poco más allá de Fichte y no simplemente se queda en esa contraposición maniquea, sino que analiza un problema que está en esos dos sistemas, tanto en el criticismo o idealismo como en el dogmatismo o materialismo, podríamos decir. A saber, que ambas filosofías tienen que enfrentarse al problema del paso de lo infinito a lo finito. Es imposible, dice Schelling, proceder de lo infinito a lo finito. Por mucho que tú dividas un infinito, siempre vas a tener otro infinito. Si tú coges el número infinito de la serie infinita de los números reales y coges tan solo los pares, vas a tener los números pares, 2, 4, 6, 8, ¿no? Vas a tener un infinito exactamente idéntico. Exactamente idéntico. Si tú coges el infinito de los números primos, ese infinito es exactamente el mismo que el infinito de los números reales. Por mucho que dividas o le restes al infinito, nunca vas a llegar a lo finito. ¿Bien? Es un problema matemático de toda la vida, la relación entre lo finito y lo infinito, y también filosófico, que a Schelling le va a dar muchísimos quebraderos de cabeza y que se puede decir que es la principal motivación de cambio de sistema. Para Schelling Schelling va a cambiar de sistema cada vez que se encuentre con este problema que va a aparecer constantemente. Por el momento, su tesis principal es la siguiente: de lo infinito no se puede llegar a lo finito, pero viceversa sí. Claro, aquí el problema es que la vía tradicional de acceso a lo infinito desde lo finito habían sido las demostraciones a posteriori de la existencia de Dios.
Bien, partimos de la existencia de los seres finitos, vemos en ellos que existe una contingencia o que existe una teleología o que existe algún tipo de elemento que lo vincula directamente con una entidad trascendente que es Dios, creador del mundo. Bien, pero evidentemente una vez que Kant ha destruido cualquier tipo de posibilidad de demostración de la existencia de Dios, ese camino está vedado. ¿Cuál va a ser entonces el camino que vincule lo finito a lo infinito? La intuición intelectual. La intuición intelectual, según Schelling, es una intuición de identidad entre el acto de intuir y el acto de ser intuido. Esta intuición intelectual se encuentra presente tanto en el dogmatismo como en el idealismo o criticismo. El dogmatismo interpreta esta intuición como la idea de que el absoluto es el objeto mismo, mientras que el criticismo entiende esa intuición como la revelación de la identidad entre el ser absoluto y el sujeto entendido como pura actividad. Bien, así hay que tomar una decisión, de nuevo moral, en el que se juega nuestra propia libertad, entre la sumisión al absoluto impersonal, la renuncia a la libertad personal como mera ilusión y el ideal de una constante actividad libre, de acuerdo con la propia vocación, que es la de llegar a ser un agente moral que, libre y triunfante, se imponga sobre el mero objeto. Dice, o termina esas cartas del criticismo y del dogmatismo, Schelling diciendo que la máxima exigencia del criticismo es sé, ¿no? Imponte sé por encima de tus condicionamientos, etc. Pasamos a la filosofía de la naturaleza, que es el segundo periodo de Schelling, en el que son una serie de textos producidos, como ya hemos dicho, entre el año más o menos 1797 y 1800, sí, en el que Schelling, muy acorde con su época, con el surgimiento del romanticismo en Alemania, pues empieza a plantear la posibilidad de una conciliación entre el sujeto y el objeto, más allá de la dicotomía fictiana. Dice Schelling que la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo ideal y lo real, se debe tan solo a una intensificación de la reflexión. La reflexión, en última instancia, no es simplemente una abstracción filosófica, sino que se trata de una enfermedad espiritual. Dice Schelling que el hombre está naturalmente impelido a actuar y que la reflexión, como potencia de abstracción que separa lo objetivo de lo subjetivo, no es sino una forma de enfermedad. El objetivo de la filosofía de la naturaleza va a ser el siguiente: demostrar cómo la naturaleza es un espíritu visible, al mismo tiempo que el espíritu es una naturaleza invisible. Esto es, que el objeto y el sujeto son lo mismo. Él llegará incluso a decir que su posición no es ni idealista ni realista, sino ideal realista o real idealista. En realidad, la filosofía de la naturaleza de Schelling, igual que toda la Naturphilosophie de la época, parte de la crítica del juicio de Kant, obra que no hemos analizado, pero que es el intento que ofrece Kant de buscar esa famosa raíz común al entendimiento y la sensibilidad, pero también a la razón teórica y a la razón práctica, a la libertad y necesidad. La idea básicamente de Kant es que cuando hablamos de la naturaleza en términos científicos, estamos presuponiendo que esa naturaleza tiene una cierta inteligibilidad y racionalidad. El científico va a la naturaleza presuponiendo que ésta tiene ciertos patrones, que se someten a leyes, etc. Sin esa premisa, uno no podría hacer ciencia. Si uno fuera a la naturaleza pensando que la naturaleza juega los dados o que no tiene relaciones necesarias entre los fenómenos y que es puramente gratuito que cada día salga el sol por el mismo meridiano o por la misma orientación geográfica, entonces no tendría por qué molestarse en explicar esa recurrencia. La premisa básica, por así decir, el principio heurístico de toda filosofía natural es eso, que la naturaleza satisface las exigencias de la razón, que se la pregunta y responde. Esto es, que la naturaleza es un sistema teleológico que responde, aunque sea simplemente como una pura ficción, a las exigencias que le impone la filosofía. Si recordáis, para Kant, la naturaleza se convierte en última instancia también en un ideal regulativo, menos importante seguramente que Dios y el alma, pero en el ámbito de la teoría quizás crucial. Al final de la crítica de la razón pura dice Kant que el mundo, como idea trascendente, que no puede ser demostrado, en todo caso es simplemente una máxima heurística, un principio regulativo que nos lleva, en tanto que científicos, a buscar la máxima integración teórica. Esto es, aunque sepamos que no existe el mundo que no se puede demostrar el mundo como totalidad de las cosas, los científicos tienden naturalmente a buscar una teoría del todo. Y así los físicos no simplemente, después de haber predicho con 10 decimales de exactitud el lugar del bosón de Higgs,
siendo la mecánica cuántica la ciencia más exacta que hemos tenido nunca, hasta el punto que su grado, insisto, de imprecisión es el que habría si uno quisiera establecer una distancia entre la Luna y Madrid y se equivocara tan solo por un pelo. Ese es el grado de error que tiene las predicciones del campo de la mecánica cuántica, 10 decimales, insisto. Los físicos, después de ese gran hallazgo, no simplemente se quedan mano sobre mano, porque entienden que el objetivo en última instancia de la ciencia es la búsqueda de una ciencia del todo, aunque esa ciencia sea imposible. Es la idea siempre kantiana de que algo es necesario, pero al mismo tiempo imposible. Es necesario, obligatorio, como una cuestión moral, ir a por esa ciencia del todo, aunque sea inviable. Y lo que buscan actualmente, y ese es el gran problema seguramente de la física contemporánea, es el intento de establecer un vínculo entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Así el mundo, esto es una cosa que interpretará muy bien Heidegger sobre Kant, el mundo en Kant deja de ser un objeto para convertirse en una imagen de la totalidad de las cosas estructurada de manera nomotética, podríamos decir. Así, en Kant, la idea de mundo y la idea de finalidad, de que el mundo tiene unos fines que se cumplen de manera implícita, es una suerte de principio heurístico de como sí. Hay un libro muy conocido de Hans Weichinger, que fue el artífice de las obras completas de Kant a finales del siglo XIX, titulado La filosofía del como sí, en el que explica pues, cómo en Kant Dios no existe, pero se hace como si existiera, el alma no existe, pero se hace como si existiera, el mundo no existe, pero se hace como si existiera. Pues bien, lo que en Kant eran simplemente una serie de postulados o de ideales regulativos, en Schelling se van a convertir en realidades efectivas. Para Schelling, la totalidad del mundo es una totalidad articulada teleológicamente. Telos, finalidad. Por si alguien no conoce este término, teleología simplemente es la ciencia que se ocupa de los fines. Para Schelling, por lo tanto, la idea de naturaleza es una idea que está articulada bajo la presunción de que cuando nosotros conocemos la naturaleza, es la propia naturaleza la que se está conociendo a sí mismo. Hay una autorreflexión de la naturaleza a través de la física, lo que él conoce como física, que en última instancia no hace sino revelar la absoluta identidad, la pura identidad que hay entre el sujeto y el objeto. Hay tres momentos en el conocimiento de la naturaleza respecto de sí misma, a saber, un primer momento en el que la naturaleza se comprende a sí mismo como objeto, como natura naturans, término extraído de la filosofía spinozista, pero que está previamente en Giordano Bruno y en toda la filosofía del Renacimiento. Esto es como un objeto productivo. Un segundo periodo en el que la naturaleza se comprende a sí misma como yo, como sujeto absoluto. Y un tercer momento de síntesis que vamos a explicar más adelante porque es el que seguramente os va a interesar más. Claro, el problema que aquí se plantea es, entonces, ¿dónde queda la natura naturata? En Spinoza, igual que en Bruno, a la natura naturans, esto es, a Dios como productor, le corresponde la natura naturata, esto es, Dios como producto. Lo explicamos también el otro día cuando vimos las dos nociones de orden que está en Fichte, ¿bien? El orden moral como ordo ordinans y ordo ordinato, ¿bien? El orden ordenante y el orden ordenado. Bien, la natura naturata queda un poco eclipsada y aquí vuelve a aparecer el problema clásico, de nuevo, que es la natura naturata es finita, mientras que la natura naturans es infinita. ¿Cómo puede ser posible que de una naturaleza con potencias infinitas surjan efectos finitos? Este es un problema que le va a dar vueltas Fichte durante toda su carrera, insisto. Aquí vemos un primer cambio de opinión. Si habíamos visto que en el primer periodo Schelling había dicho que lo absoluto no es una cosa, que lo incondicionado no es una cosa, aquí lo que está diciendo es justo lo opuesto, a saber, lo incondicionado y lo absoluto sí que es una cosa, es la naturaleza, para más señas. Y en segundo lugar, sí se puede ir de lo infinito a lo finito. Vamos a ver cómo se va de lo infinito a lo finito. Bien, la Naturphilosophie de Schelling, la filosofía de la naturaleza de Schelling, parte de la idea de que es necesario hacer una física especulativa que vaya más allá del empirismo. Como ya hemos dicho, para todos los idealistas alemanes, la ciencia es una ciencia siempre a priori. No es una ciencia que se contraste con los hechos, sino que ya es verdadera antes de que vayamos a los mismos. Así, él dice que hay que purificar a la física de todo empirismo, todo empirí. Y alcanzar una construcción puramente teórica, una deducción de la materia, de los tipos fundamentales de cuerpos, organismos y entidades también inorgánicas. Esto es una idea que ya estaba en Kant, sobre todo con la que se obsesionó al final de sus días en el Opus Posthumum, pero que también va a estar en la filosofía contemporánea, por ejemplo, en Badiou, cuando Alain Badiou dice que la biología no es una ciencia, sino simplemente pues, una historia, lo que se llama show stories, ¿no? Así va la cosa.
Esto es una objeción que, por ejemplo, también planteó Karl Popper a la biología. Dijo, bueno, la biología no es contrastable porque las predicciones que realiza se realizan hacia el pasado. Entonces tú sí, puedes decir que las garritas del Tyrannosaurus Rex tenían una capacidad, contribuían a la adaptabilidad al medio ambiente del Tyrannosaurus Rex. Pero como esa predicción no se realiza a futuro, sino que simplemente está explicando por qué ha sucedido algo, es como simplemente estuviera racionalizando un cuento de la lechera. Así pues, insisto, la premisa básica de Schelling va a ser analizar la naturaleza como una totalidad orgánica articulada teleológicamente. Esto es una física especulativa, no simplemente como una explicación mecánica de atracción y gravitación, sino como fuerza de generación y creatividad. Aquí nos encontramos con una temporalización del trascendentalismo a través de la idea de teleología. La idea básica es la siguiente. Lo inferior se encuentra en lo superior con una doble articulación temporal, que es la siguiente. Lo inferior o la causa está temporalmente anterior que el efecto o lo superior, pero el efecto o lo superior está lógicamente antes que la causa o efecto. Bien, o la causa o lo inferior. Esto vamos a poner un ejemplo que yo creo que se va a ver mucho mejor, que es la teoría de la evolución. Schelling, en la filosofía de la naturaleza, llega a sugerir la posibilidad de la evolución por razones que vamos a ver en la propia exposición, y llega incluso a sugerir la posibilidad de que el hombre salga del mono. Y realmente las explicaciones evolucionistas tienen una teleología implícita. A saber, en toda explicación desde Darwin en adelante se presupone que la causa de la variabilidad orgánica es la mutación genética. Bien, esa es la causa que es temporalmente anterior al efecto conocido como selección ambiental, bien, que es posterior en el orden temporal, pero previo en el orden lógico. Bien, cuando las jirafas no mutan, las jirafas no tienen el cuello alto para con la finalidad de llegar a las hojas más elevadas, sino que primero se produce la mutación genética y posteriormente la selección natural que selecciona ese tipo de espécimen. Pero cuando queremos hacer la explicación biológica, lo explicamos al revés y explicamos por qué se da ese hecho a partir de la selección ambiental. Así, la mutación genética es previa en el orden temporal, primero se produce la mutación, luego se produce la selección natural o ambiental, mientras que desde el punto de vista lógico, científico y biológico, la selección ambiental es previa a la mutación, por lo menos en el orden de la explicación. Se entiende más o menos, ¿no? Esto también está presente, por ejemplo, en Marx, cuando Marx dice la anatomía del hombre permite explicar la anatomía del mono. No es sino que una vez que hemos tenido el resultado de esa evolución, que podemos analizar mucho mejor cuáles fueron sus antepasados. O en términos artísticos, Borges dijo que Kafka creaba sus propios antecesores. Y eso es así. Cuando uno ha leído a Kafka, es inevitable que leyendo a otros autores, por ejemplo a Henry von Kleist, veas a Kafka. Y por así decir, Kafka es temporalmente posterior, pero lógicamente previo. Del mismo modo que cuando estamos leyendo a Kant o a Descartes, no podemos dejar de ver a Husserl o a Hegel ya implícito. Y esta es un poco la idea básica que está detrás de toda la filosofía schellingiana. Lo inferior o la causa es temporalmente previo, pero el efecto es lógicamente previo, o lo superior, en una concepción progresista, evidentemente, de la historia y del desarrollo orgánico. Bien, vamos entonces a la estructura de la filosofía de la naturaleza. Es una estructura, como suele ser habitual en los idealistas alemanes, trimembre, bajo la forma de tesis, antítesis, síntesis. Dice Schelling que el mundo se va organizando conforme a diversas potencias antitéticas que se van contraponiendo entre sí y sintetizando en principios más elevados. En un primer estrato tenemos una primera potencia que estaría analizada por la física, cuya tesis sería la atracción gravitatoria, su antítesis la repulsión gravitatoria y su síntesis la masa. La masa no sería sino el resultado de las atracciones y repulsiones. Esto evidentemente simplemente es una sistematización de todo el desarrollo de la mecánica clásica en el siglo XVIII. Una vez que hemos alcanzado la síntesis física de la masa, accedemos o nos elevamos al siguiente estrato por una suerte de emergentismo continuista, de tal forma que la masa ya tiene propiedades emergentes de tipo químico, o lo que en la época se consideraba química. Bien,
Entonces, por aquel entonces, el magnetismo, la electricidad y la combustión eran estudiados como un conjunto y digamos que no estaba tan discernido lo que era una cosa de la otra. Schelling, para su época, estaba bastante mejor formado en ciencias que muchos otros compañeros. De hecho, Schelling llegó a influir de manera decisiva en fisiólogos como Eisenmeyer, Carl August von Eisenmeyer, y recibió la influencia, a su vez, de Faraday, sobre todo los análisis de Faraday de la vinculación entre magnetismo y electricidad, mostrando cómo al fin y al cabo era el mismo fenómeno. Y así dice Schelling que en el ámbito de la química, la tesis es el magnetismo, que atrae, la electricidad sería la antítesis, mientras que la síntesis de esos dos principios sería la combustión. ¿Bien? Como digo, esta es la parte que tradicionalmente se ha considerado más anticuada de la filosofía schellingiana porque está muy imbuida en la ciencia de su época, pero realmente es un gran prodigio de síntesis que llevó, que aunque nos parezca ahora desfasado, incluso llegó a incitar a muchos científicos a realizar determinados proyectos de investigación. Bien. Por último, una vez que ya nos encontramos en el ámbito de la combustión y de las reacciones químicas un poco más elevadas, surge lo orgánico, que tiene un primer nivel de reproducción, un segundo nivel de irritabilidad y un último nivel de sensación, que es el momento en el que ya accedemos a un cierto nivel de conciencia. ¿Ok? Momento en que saltamos de la biología a la antropología. ¿Ok? Así como veis, en Schelling nos encontramos con una filosofía que, no renunciando al esquematismo clásico del idealismo alemán, permite articular todas las disciplinas científicas de su época, no pretendiendo fundamentarlas, porque a diferencia de Fichte, este autor no pretende deducir a priori, bueno, sí que lo pretende hacer, pero no pretende fundamentar los principios últimos de esa ciencia, sino que, partiendo de los datos que ofrecen ellas, construir un sistema del mundo como totalidad orgánica. A lo largo de todas estas tres fuerzas, Schelling va a subrayar mucho la idea de polarización. Incluso va a llegar a tomar como el emblema de su filosofía de la naturaleza la relación que existe entre los dos polos de un imán. Y va a intentar explicar muchas cosas un poco atendiendo ese esquema. La idea básica es que el mundo no es sino la armonía o contraposición entre dos fuerzas siempre antitéticas. A eso lo denomina él el alma del mundo. El término alma del mundo proviene del Timeo de Platón, esa traducción que existe también como el animal del mundo. Esta filosofía de la naturaleza es complementaria del sistema del idealismo trascendental, que, como hemos explicado al comienzo, pues es un primer periodo de Schelling que va aproximadamente del 1794 al 1797, pero cuya obra cumbre se publica en 1800. Ese es titulado como tal Sistema del Idealismo Trascendental. Si alguien quisiera leer un libro de Schelling, yo le recomendaría porque es en el que se sintetiza lo más conocido y más fácil de asumir de Schelling, que son los tres primeros periodos: la filosofía del idealismo trascendental, la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la identidad. Lo que pretende hacer Schelling en este sistema del idealismo trascendental es articular una historia continua de la autoconciencia, lo que en Fichte y en Hegel se conocerá como fenomenología. La autoconciencia se comprende originalmente como un yo. El yo, de nuevo, no es simplemente un sujeto, sino que es un acto único absoluto. Es una producción que se hace a sí misma. ¿Bien? Es un hechacto, por utilizar el término que acuñamos el otro día. La contribución, evidentemente, de Schelling a este esquema fictiano es la idea de la intuición intelectual, que es la que le va a pasar una mala jugada histórica cuando Hegel se burle de él en la fenomenología del espíritu. Así, ese acto único absoluto que constituye al yo como autoconciencia, Schelling lo entiende principalmente como una intuición intelectual. Vamos a ver cómo se articula esta intuición intelectual en sus dos variantes, teóricas y prácticas, que no es sino una continuación de la filosofía de la naturaleza. Si recordáis, nos quedamos al final de la filosofía de la naturaleza en la sensación. Ese era el último estrato del orgánico que daba como punto de transición entre lo biológico y lo antropológico. Y es justamente de la sensación, como sensación orgánica, que va a arrancar Schelling cuando escriba su primera parte del sistema del idealismo trascendental dedicado a la filosofía teórica. Así, en una primera etapa, la autoconciencia se expresa como sensación orgánica, lo que en Kant se denominaba sensibilidad, que tiene su última conato en la intuición productiva. Bien, como veis, hay una transición más o menos orgánica, de tal forma que la primera etapa incluye dentro de sí misma tanto la sensación orgánica como la intuición productiva. La intuición productiva, que es exactamente lo mismo que entendía por tal cosa Fichte, que es la capacidad de creación de conceptos y de representaciones a través de la unión entre intuiciones y categorías,
es aquello que permite la transición, insisto, entre la sensibilidad y el entendimiento, a través de esquemas. Esto es puro Kant. La segunda etapa, en que yo he calificado ahí de entendimiento, es la que lleva desde la intuición productiva a la reflexión trascendental. De nuevo estamos por caminos trillados. Bien, la reflexión trascendental da pie, en última instancia, a la racionalidad o la razón que conduce a la abstracción absoluta. La abstracción absoluta, recordáis, en Fichte era la capacidad de aislamiento de los dos polos, subjetivo y objetivo, a la hora de tomar la decisión filosófica entre el dogmatismo o el idealismo. Como sucede en Fichte, Schelling concede una importancia crucial a la filosofía práctica, de tal forma que allí donde termina la filosofía teórica, esto es la abstracción absoluta, la autoconciencia plena, saltamos inmediatamente a la filosofía práctica. La primera etapa de la filosofía práctica, que yo he calificado de moral, comienza por la intersubjetividad, por la relación con los otros, para terminar la autoconciencia. Aquí volvemos a algo que ya hemos visto previamente en Fichte. Para Fichte, si recordáis, Dios no puede existir, porque Dios es una autoconciencia que carece de igual, que no tiene ni otros sujetos para establecer una intersubjetividad, ni un mundo, salvo que él ha creado, para objetivarse, de tal forma que esa autoconciencia no puede realizarse. Porque para todos estos filósofos no nos conocemos a nosotros mismos si no hemos conocido a los otros. La intersubjetividad es tomar a los otros como un yo, y la autoconciencia es tomarme al yo como un otro. La segunda etapa, que he denominado ética, parte de la autoconciencia para llegar a la autodeterminación. La autodeterminación es la forma en que un sujeto hace concordar su impulso natural con su voluntad, a través de una, lo llama así Schelling, actividad idealizadora, tomando a un objeto como su ideal. Es así como el sujeto no solamente es autónomo y no solamente se conoce a sí mismo, sino que se hace a sí mismo, se autodetermina. Como podéis ver por el cambio terminológico, hay una evolución bastante importante, podríamos llamarlo incluso una materialización del concepto de libertad, desde Kant hasta Schelling. En Kant, la libertad era un puro formalismo, era simplemente la autonomía entendida como la capacidad de construcción de darnos a nosotros mismos leyes por la vía de la elevación de normas a imperativos categóricos. Cualquier cosa que fuera universalizable para Kant sería una ley moral, mientras que para Fichte no bastaba con eso, sino que la libertad se entendía principalmente como independencia. Esto es como la consecución de una serie de actos ideales que conducían en última instancia a la independencia plena y real del individuo. Mientras que Schelling va un paso más allá, ya no hablan ni de autonomía, como hacía Kant, ni de independencia, como decía Fichte, sino de autodeterminación. Es el sujeto el que se crea y se determina a sí mismo. Esto es importantísimo. Ya no simplemente es darse uno a su propia ley, no simplemente alcanzar una independencia, sino es constituirse como sujeto. La autodeterminación es un concepto además que se ha utilizado muchísimo en política, como puede ser natural, entendiendo naturalmente a los pueblos como individuos. Es la concepción romántica del nacionalismo que se encuentra implícita en la construcción de los estados modernos, principalmente el italiano y el alemán, y de manera contemporánea los nacionalismos secesionistas o fraccionarios, como puede ser el catalán en el caso español, en el que se apela constantemente a esta terminología, que es una terminología, insisto, que se empieza a acuñar en Alemania con el fin de unificar lo que hasta entonces eran como unos 50 principados con su propia legislación propia. ¿Bien? El Estado, en última instancia, no es sino el edificio último de la actividad libre del espíritu. Es la forma en la que una pluralidad de individuos llega a una realización armoniosa de su ser en común. Ahora bien, el Estado se convierte, de manera necesaria, dice Schelling, en una segunda naturaleza, de tal forma que aquello que era un puro artificio se convierte para el ser humano en algo dado, en algo casi natural. ¿Bien? A día de hoy sería muy difícil, por ejemplo, pensar el planeta Tierra sin el mapa, ¿no? Sin el mapa con todas las fronteras, o sea, el Estado realmente es la segunda naturaleza. Es la línea de demarcación de las fronteras, etcétera. Realmente el Estado se ha convertido en la segunda naturaleza, esto es cierto. Ahora bien, dice Schelling, hay un paso más allá de la constitución del Estado, porque entre sí los Estados se comportan como puros individuos egoístas. Esto es algo que fue señalado y subrayado por Hobbes, a saber, en el ámbito internacional, lo que prima es la anarquía y el egoísmo. Los Estados se tratan entre sí como si estuvieran en un estado de naturaleza.
El derecho internacional son simplemente una serie de hábitos más o menos establecidos entre estados, pero en cualquier momento, al no haber una potestas superior, un estado puede perfectamente imponer sobre otro violando cualquier tipo de derecho internacional. Es decir, cuando Estados Unidos invadió Irak, ¿quién le sancionó? Nadie, porque por así decir no existe el derecho en el ámbito internacional. El objetivo, por lo tanto, de última instancia de la humanidad sería la constitución de una federación de estados que tiene que cumplir dos principios. En primer lugar, todo Estado debería asumir una constitución verdaderamente racional, pues lo que llamaríamos a día de hoy una constitución supranacional, y una ley fundamental común, que es lo que entenderíamos a día de hoy como derechos humanos. Lo que está reconociendo en última instancia Schelling aquí es la distinción que estaba implícita en las revoluciones atlánticas entre declaración de derechos y constitución. La declaración de derechos estadounidense o la declaración de derechos humanos francesa no es una declaración solo para los estadounidenses. Cuando la Declaración de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos de Estados Unidos dice que todo individuo tiene por el creador el derecho a la libertad, igualdad y la búsqueda de la felicidad, no simplemente lo circunscribe a los estados que constituyen Estados Unidos, sino que es una especie como de propaganda universal, como una especie de declaración universal de los derechos humanos, nunca mejor dicho. Mientras que la Constitución, ahora sí, está articulada para un determinado estado. Bien, pues así pues, el Estado global o el Estado de Estados, que es el término que utiliza Schelling, tendría que tener al mismo tiempo una Constitución y una Declaración de Derechos. Es una vez que hemos alcanzado el ámbito de la relación entre Estados que ya hemos superado el ámbito antropológico y nos hemos elevado al ámbito historiográfico. La historia, dice Schelling, lleva implícita en su propio concepto la idea de un progreso indefinido. Dice textualmente Schelling, la historia como totalidad es una revelación continua del absoluto, una revelación que progresa con el propio curso de la historia. Nunca se ha puesto mayor énfasis en la idea del progreso constante, ¿bien? Que es el mismo progreso que se ha llevado desde la bacteria al ser humano. ¿Bien? Esa misma línea, para Schelling, debería continuarse hasta la constitución del Estado de Estados. Claro, aquí nos enfrentamos a un problema. Por un lado se dice que la voluntad humana es libre, pero por otro lado se dice que desde un punto de vista histórico estamos condicionados y determinados para para que se realicen determinados proyectos de progreso. Por mucho que los individuos quieran ser unos reaccionarios, la marcha de la historia les va a arrollar. Era, por ejemplo, la terminología que utilizaba mucho Obama al referirse al fundamentalismo islámico o a los que estaban en contra pues, de los nuevos derechos de género y raciales. Ellos utilizaban mucho el término, ellos están en el lado malo de la historia. In the bad side of history. Ese era un término que utilizaba constantemente Obama, ¿no? No hace falta ni siquiera refutarlos, porque de aquí a 15 años van a quedar completamente obsoletos. Bien, pero esto que para Obama es una obviedad, para Schelling es un problema filosófico, porque si estamos condenados a ser progresistas, aunque seamos lo más carcas del mundo, o sea, hasta, por así decir, si hasta Pérez Reverte está contribuyendo mal que bien a la causa del feminismo, aunque sea como contramodelo, ¿dónde queda la libertad y la posibilidad de incidencia en la historia? Bien, Schelling dice que existe algo así como una síntesis absoluta de las acciones libres oculta, de tal forma que los individuos actúan de manera libre, pero la historia se encarga de que esas acciones individuales se terminan contribuyendo a un progreso universal o colectivo. Esta es una distinción clásica de la filosofía, la distinción entre finis operis y finis operandi, entre el fin de la obra y el fin del artista. Esto es interesante porque también vale para la historia del arte, ¿no? El psicoanálisis nos puede decir que la razón por la cual Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, que es el que más he estudiado, hizo sus cuadros porque tenía una homosexualidad reprimida. Esa es la tesis de Freud. Ese es el fin del artista, ¿no? A lo mejor realmente el objetivo de Leonardo da Vinci era expresar su homosexualidad reprimida. Pero el fin de la obra ya realizada es independiente de lo que quisiera hacer Leonardo da Vinci. De ahí mi tesis siempre de que la declaración de un artista sobre su obra no es la interpretación de la obra. Esto lo tenéis que tenerlo clarísimo. O sea, vais a ser en el futuro, supongo, comisarios de exposiciones, historiadores, etc. Lo que diga un artista os tiene que soplar la polla. Lo digo así. Lo que dice un artista pues se puede tomar como una obra más. La entrevista como una obra, la declaración como una obra, pero no es la interpretación única. Es decir, un artista puede ser perfectamente un ingenuo y un inconsciente que no sabe lo que está haciendo. De hecho, es lo que sucede la mayor parte de las veces. Esto también sucede en la historia. El ejemplo que yo os voy a poner histórico, que es el ámbito en el que hablaba Schelling, es mucho más pregnante.
a saber cómo el capitalismo ha fagocitado todo tipo de contracultura que se oponga a él. Esto ha sido analizado por dos sociólogos franceses, Chapiello y Boltanski, en un libro que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, en el que se analiza, por ejemplo, cómo el feminismo de la primera ola contribuyó al desarrollo capitalista, y aquí se ve muy bien la distinción entre finis operantis y finis operis. La gran demanda clásica del feminismo liberal blanco era la inserción laboral. Subrayo lo de liberal blanco, e incluso habría que decir de clase media, porque las mujeres que no eran blancas y que no eran de clase media tradicionalmente siempre han trabajado, han estado fuera de la cocina, del ámbito doméstico. Por lo tanto, para ellas, para las mujeres que trabajaban en las fábricas del siglo XIX o para las negras que eran asistentes del hogar, la inserción laboral nunca fue una demanda, fue una realidad. Bien, esta realidad se impuso también a las mujeres blancas de clase media, más o menos en el momento de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y posteriormente hacia los años 60-70 en el resto del globo. Bien, el finis operantis del movimiento feminista seguramente era la autonomía profesional, la independencia económica, la realización vocacional. Eso era lo que querían las feministas que pedían la inserción laboral, ¿no? Ese era su objetivo. Pero el finis operis, lo que finalmente ha resultado de esa inserción laboral de las mujeres es la duplicación de la oferta de trabajo y, por lo tanto, el descenso de los salarios y la congelación de las pensiones. Si tú duplicas la fuerza de trabajo sin dotar a esa fuerza de trabajo de un músculo sindical que permita plantear en serio la lucha de clases, lo que vas a tener es lo que sucede a día de hoy, que es la igualación a la baja de hombres y mujeres. Esa es la vía por la que estamos avanzando, ¿no? Entonces ahí se ve muy bien, yo creo, la distinción entre finis operantis y finis operis. Esa es una visión, ahí se ve bastante bien la diferencia. ¿Bien? Ahora bien, aquí no se termina todo, porque claro, ¿cómo coño va a ser posible que la libertad se realice finalmente bajo la forma de lo que Hegel denominará más adelante la astucia de la razón? Esto es la forma en que un individuo, por mucho que tenga fines o egoístas, va a contribuir a una suerte de altruismo universal. No, para nada. Y esta es la parte que yo creo que más va a interesar de Schelling. Para Schelling, la historia del desarrollo del absoluto no termina con la política, sino con la estética. Es en la estética, en concreto en el arte, donde se produce una síntesis entre la naturaleza y la cultura. Dice literalmente Schelling: el mundo objetivo solo es la poesía original, aún inconsciente, del espíritu. El órgano universal de la filosofía y la clave de bóveda es la filosofía del arte. La filosofía del arte es el verdadero órgano de la filosofía. Esto es el artista, a la hora de crear la obra, el que sintetiza perfectamente la libertad y la necesidad, el entendimiento y la sensibilidad, la razón práctica y la razón teórica. Desde un punto de vista teórico, el artista tiene conocimiento y técnica de lo que está haciendo o de lo que va a hacer, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista de la necesidad o de la práctica, etcétera, es absolutamente inconsciente. La genialidad, al mismo tiempo, consiste en una síntesis de técnica y de inspiración, de talento y de esfuerzo. Así, dice literalmente Schelling, el genio no utiliza sus instrumentos, es utilizado por ellos. El artista es un medium de una capacidad creadora y poética que proviene desde la naturaleza. Es la naturaleza la que crea a través del genio. Esto es una terminología heredada del romanticismo español. La idea de los ingenios estaba en Huarte de San Juan, el ingenioso hidalgo Don Quijote, y posteriormente en el romanticismo alemán, que tendrá una fascinación absoluta por Calderón de la Barca, por ejemplo. Esa es la razón por la cual las obras de arte nos despiertan en el sentimiento una sensación de satisfacción infinita, porque, dice textualmente Schelling, cada impulso productivo se sacia con la realización de la obra, y en ella todas las contradicciones se reconcilian y todos los enigmas se resuelven. La obra de arte totalmente acabada y perfecta es la máxima objetivación de la inteligencia humana, entendida como síntesis, insisto, del entendimiento y la sensibilidad. Es la identidad entre lo inconsciente y lo consciente, lo real y lo ideal, lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, Schelling, imbuido en este espíritu romántico, se lanzó también a escribir un libro de narrativa, Bruno, 1802, en el que ya, puesto en este nivel platónico, pues empezó a hablar incluso de las ideas divinas. La idea de que las cosas son hermosas porque tienen una participación de un mundo transmundano de ideas. Dice textualmente: la belleza existe ahí donde lo particular, lo real, armoniza con su correspondiente idea de tal modo que esta idea misma, en cuanto que es infinita, se introduzca en lo finito, llegando así a ser intuido inconcreto.
esta es la solución al dilema que va a atravesar toda su filosofía. ¿Cómo se pasa de lo finito a lo infinito? A través del arte. Es el arte lo que es capaz de, con medios finitos, alcanzar una visión de lo absoluto. Esto evidentemente va a tener mucha influencia y resonancia en los románticos, con los cuales, por cierto, Schelling no se iba muy bien, porque él además tenía una personalidad un poco introspectiva, y entre otras cosas porque se casó con la viuda de uno de los hermanos Schlegel, con lo cual el otro hermano Schlegel y el resto de sus coleguitas le estuvieron haciendo la vida imposible durante su estancia en Múnich, principalmente. Insisto, la creación artística no se puede realizar en abstracto. El arte no sería posible en un mundo puramente mecánico. Ahí no habría ningún lugar para la creación espontánea. Por lo tanto, el arte tiene que rodearse de un mundo que él califica de un mundo poético o que tiene una existencia poética, un mundo simbólico. Y ese mundo simbólico, dice Schelling, es la mitología. La mitología es la condición necesaria y material primaria de todo arte. Bueno, Schelling ofrece una clasificación de las artes de mejor a peor o viceversa, de peor a mejor, de nuevo también bajo un esquema gradualista o progresista, de tal forma que él cree que no todas las artes se dieron del mismo tiempo, sino que hubo un desarrollo desde los estilos y los géneros más primitivos a los más purificados o espirituales. Esta es la clasificación que ofrece Schelling, es la misma que ofrece Hegel y la misma que está prácticamente en todos los historiadores del arte del siglo XIX. A saber, primero viene la arquitectura, que es síntesis al mismo tiempo de escultura y de pintura, porque en la pared suceden las dos cosas, o en su interior, y de hecho se puede decir que la arquitectura no es sino una escultura de tamaño humano, de la arquitectura se segregan de la caverna primitiva, bien, donde la propia pared era el lugar escultórico y pictórico, se pasa a la separación entre, primero, escultura, como arte burdo, corporal, y de él a la pintura. Por así decir, poco a poco el arte va perdiendo dimensiones. De un arte tridimensional o incluso cuadridimensional, porque la arquitectura sin la dimensión del tiempo no existe, un edificio no existe como tal hasta que no esté habitado, y habitar implica estar durante un tiempo en algo. De un espacio cuadridimensional arquitectónico se pasa a un espacio tridimensional escultórico, a un espacio bidimensional pictórico y a un espacio unidimensional musical. La música termina siendo sintetizada en el que consideran muchos idealistas alemanes el instrumento más bello de todos, que es la voz humana. El momento en que la música se convierte en poesía. Y esas son las 5 artes clásicas casi calificadas como bellas artes a finales del siglo XIX. Arquitectura, que es un poco las que estudiáis vosotros, ¿no? Más o menos. Arquitectura, pintura, escultura, primero arquitectura, escultura, pintura, música, poesía. Esa es la línea, un poco clasificación que queda completamente desbancada, evidentemente, con la aparición del llamado sexto arte, etc. O séptimo, es que luego hay varias clasificaciones, eso lo expliqué en una clase hace eones. En fin, esta es en última instancia la filosofía de Schelling, una filosofía que tiene, yo creo, bastante interés para historiadores del arte y que engarza con su tercer periodo, el periodo de la identidad. El periodo de la filosofía de la identidad es aquel en el que simplemente Schelling recalca lo que hemos venido diciendo, a saber que una identidad absoluta entre el objeto y el sujeto, identidad que se resuelve en última instancia en la idea de que la distinción entre los objetos y los sujetos es puramente ilusoria. En el Bruno, en su novela, llega a decir incluso que los objetos tan solo existen como una fantasía, y de ahí que él defina su posición en última instancia como un real idealismo. El enemigo último de Schelling en este periodo es Fichte, en su segundo periodo. Recordáis que Fichte decía que el ser, como lo absoluto, tiende a exteriorizarse, a existir. Pues bien, para Schelling el error fundamental de toda filosofía es pensar que lo absoluto puede crear algo fuera de él. Lo absoluto tiene que siempre crear algo dentro de sí mismo. Ahora bien, no permitiendo ningún tipo de distinción, toda diferencia entre el sujeto y el objeto no es sino ilusoria. Estamos aquí prácticamente en los preludios de lo que será la recepción, por ejemplo, de la filosofía hindú por parte de Schopenhauer. Los dualismos y las representaciones son una pura abstracción, no existen en realidad. Hemos terminado ya entonces la filosofía de la identidad y saltamos a la filosofía de la libertad, que marca un corte radical respecto de lo previo. He puesto ahí que en la filosofía de la libertad empieza en 1807, que es el año en que se publica sus investigaciones sobre la libertad humana y fenómenos afines,
pero en realidad ya hay anticipaciones de su teoría en un texto previo del año 1804 titulado Filosofía y Religión. Aquí asistimos a una teologización del pensamiento de Schelling. Para Schelling ahora, el absoluto será la pura identidad como negación de los atributos de las cosas finitas. En lugar de una reconciliación, lo absoluto se va a entender como algo negativo, como algo en sí mismo, sin ningún tipo de distinción interna. Dice textualmente Schelling: la naturaleza del absoluto mismo, que en cuanto ideal es inmediatamente real, no se puede aprender por medio de explicaciones, sino únicamente por medio de la intuición. Pues solo lo compuesto se puede conocer por medio de explicaciones. Lo simple hay que intuirlo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de la intuición intelectual en Schelling, aunque se interprete de maneras distintas en cada momento de su desarrollo intelectual. La idea que él sostiene constantemente es esa de que todas las ideas son una sola. ¿Bien? La idea eterna no es sino el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Este conocimiento no se debe entender como un mero atributo del absoluto, sino como un absoluto que se crea a sí mismo a través de ese conocimiento propio. De nuevo, la motivación que llevó a Schelling de ese sistema tan bonito que hemos visto, ¿no?, que termina con el artista como el conciliador de la naturaleza y la cultura, fue el problema de la relación entre lo finito y lo infinito. Es decir, que al fin y al cabo es mentira, os he engañado. ¿Cómo va a ser posible que una obra de arte sintetice lo finito y lo infinito? Eso será para algún tipo de romántico o de adolescente que quede extasiado a la manera de Stendhal delante de una catedral o de un cuadro, etc. Yo he tenido amigas que han tenido orgías delante de Rothkos. Allí, sin nada, simplemente contemplando aquello. Pues bien, más allá, digamos, de esa susceptibilidad, hay que afirmar que el arte no sintetiza lo infinito con lo finito, vamos, ni en un sentido metafórico. Con lo cual, Schelling, ya viendo que es imposible realmente ni subir de lo finito a lo infinito, ni bajar de lo infinito a lo finito, termina diciendo que entre lo finito y lo infinito hay un corte, hay un salto, hay una caída. El término caída cósmica, Schelling lo toma de Jacob Böhme, que es un filósofo medieval, renacentista en realidad, alemán, que va a subrayar mucho esta idea de que Dios es absolutamente trascendente respecto al mundo, que es una idea muy luterana, por otro lado, o protestante en general. La idea de que con Dios no se puede comerciar. Esto es una idea que está en el libro de Job. A saber, Dios es caprichoso y realmente te hace putadas porque quiere, y no es posible establecer pues un comercio con él, ni una alianza, ni un pacto como pretendían los judíos, que tenían una concepción de Dios pues como si fuera una especie de banquero. No, Dios es absolutamente otro, y la creación del mundo es más bien una especie de caída cósmica. El origen del mundo, dice Jacob Böhme, y le sigue Schelling, es un desgajamiento ab regen, o un salto, sprung, de tal forma que no hay ningún tipo de transición entre lo absoluto y lo real. El mundo, como a lo sumo, es una imagen de una imagen. Esto es una terminología platónica. Como veis, finalmente Platón se impuso al pensamiento schellingiano. Schelling tuvo siempre una obsesión con Platón desde sus inicios, de tal forma que una de sus obras iniciales, cuando tenía pues 19 años, es un comentario al Timeo, libro que, como digo, le va a preocupar constantemente. El mundo sensible, dice Schelling, es una sucesión infinita de sombras, de imágenes que carecen de principio y de fin. Ahora bien, frente a Platón, que subordinaba lo sensible a lo intelectual, Schelling, insisto, que va a establecer un corte radical, de tal forma que el mundo va a quedar segregado de Dios. Dios es lo absolutamente trascendente, de tal forma que un científico no tiene por qué apelar a Dios para explicar el mundo. Esto es lo que le dijo Laplace a Napoleón, cuando le mostró su sistema del mundo, que era una sistematización de los principios newtonianos. Napoleón vio aquel libro gordo y dijo: no veo a Dios por ninguna parte. Y él le respondió: je n'ai pas besoin de cette hypothèse. No tengo necesidad de esa hipótesis, ¿no? Dios es una hipótesis que ya deja de ser necesaria en el momento en que ha quedado convertido en un mero postulado, o en este caso en una especie de entidad que se ha desgajado a la hora de crear el mundo. El mundo posee, por lo tanto, una independencia y una subsistencia relativas. Lo que es imposible explicar es esa caída. Esa caída, esa enajenación de Dios respecto del mundo respecto a ese mundo, del mundo respecto a Dios, es inexplicable, porque se debe a la libertad, entendida como puro arbitrio. El concepto de libertad que va a tener Schelling es un concepto muy novedoso y que permite, a su vez, la articulación de una teodicea y de una teogonía radicalmente distinta de la fictiana. Para Fichte, todo ser humano es un ser feliz.
y aquellos que no son felices no son plenamente humanos. Mientras que para Schelling la existencia en este mundo no deja de ser sino un calvario. Y constantemente se habla de la nostalgia que existe de lo absoluto, una terminología que luego va a ser utilizada pues, evidentemente por ciertos pensadores reaccionarios de la Restauración y de lo que yo he llamado la re-restauración, esto es, de toda la contrarrevolución que se produce entre 1848 y 1870, entre las revoluciones burguesas nacionales y la guerra franco-prusiana. Así, la creación del mundo, dice Schelling, es un movimiento centrífugo en el que de Dios emanan o se desgajan partes. Dios se aliena en el mundo, dando posibilidad también a un retorno, a un movimiento centrípeto de retorno a Dios. El momento de máxima alienación, pero que también da las condiciones de posibilidad del retorno a Dios, es el yo. El yo al mismo tiempo tiene en su interior el máximo egoísmo y el máximo altruismo, la sensibilidad y el entendimiento. Volvemos a lo mismo, ¿no? La posibilidad de transformar lo real en ideal, lo objetivo en subjetivo, lo finito en infinito. El propio yo finito, insisto, a la hora de autoposicionarse y autoafirmarse, Fichte, está completamente alejado de Dios. Pero en la medida en que se reconcilia con el todo, vuelve al seno de lo que se ha desgajado. De esta forma, la historia deja de ser una historia progresista, la que hemos visto previamente, ¿no? De que la naturaleza se articula luego en la humanidad y la humanidad en el artista, para convertirse todo ello en una epopeya divina. Dice textualmente Shelley lo siguiente: la historia es una epopeya en la mente de Dios. Sus partes principales son dos. La primera es la descripción de la salida de la humanidad de su centro hasta alcanzar el máximo grado de alejamiento del mismo. En la segunda parte se describe el retorno. La primera parte de la historia es la Ilíada, la segunda, la Odisea. El movimiento en la primera parte es centrífugo, en la segunda centrípeto. Yo creo que con esa metáfora lírica, o vamos, lírica, épica, mejor dicho, ¿no? De la comparación con Homero se ve muy bien. Y permite engarzar con una cosa que va a decir posteriormente Hegel, a saber, que la ciencia y la lógica no es sino el pensamiento de Dios antes de la creación. Esto es absolutamente antagónico respecto a lo que dice Schelling, y vamos a verlo más adelante. Bien, ¿en qué consiste en última instancia la filosofía de la libertad schellingiana, publicada en el libro de 1809, Investigaciones filosóficas sobre la naturaleza de la libertad humana? Bien, es un intento de alejarse de ciertas críticas que le habían formulado, principalmente la crítica de que su sistema es un sistema panteísta, en el cual no cabe la posibilidad de la libertad humana. Por lo que hemos dicho previamente, porque la naturaleza está condicionada para irse expresando a niveles superiores, de tal forma que aunque un individuo quiera ir en contra de la marcha de la historia, va siempre a contribuir a que ésta continúe. Lo que hace, la forma en que Schelling corrige esta acusación de panteísmo es profundizando en él, realmente. Esto es, hasta entonces Schelling había llegado a concebir que Dios y el mundo eran cosas completamente distintas. Esta es la posición que hemos visto justo inmediatamente antes. En 1804, Schelling dice que el mundo puede explicarse sin apelar a la hipótesis de Dios, que era lo que decía Laplace. Mientras que en este texto, 1809, va a decir lo opuesto, a saber, que el mundo y Dios son lo mismo, ¿bien? Y que por tanto Dios es inmanente al mundo. Aquí realmente la relación entre Schelling y Spinoza es, vamos, se tiene que cortar muy finamente. Es muy difícil realmente de discernirlos, salvo porque retóricamente, Schelling va a poner como principio último de toda realidad la libertad, mientras que para Spinoza va a ser la necesidad, o fue la necesidad. Todo parte, el análisis que ofrece Schelling de la filosofía de la libertad parte de un análisis un poco peculiar de la relación sujeto-predicado, sujeto-verbo-predicado. Cuando decimos Dios igual mundo, estamos estableciendo una relación de igualdad entre un sujeto, Dios, y un predicado, mundo, pero también entre un antecedente, Dios, y un consecuente, mundo. Y aquí vuelve a aparecer la doble temporalidad schellingiana. Dios es primero en el orden lógico, el sujeto es previo al predicado en el orden lógico, por la propia posición en el sintagma, mientras que el predicado, la consecuencia, el mundo, es previo temporalmente. Lo que está aquí diciendo Schelling es que Dios no está en el origen del mundo, sino en su final. Y que Dios se va realizando a lo largo de la historia y a lo largo del mundo.
la historia y la naturaleza y el desarrollo y la evolución no es sino la autorrealización de Dios. ¿Bien? Es el proceso de alineación y redención del propio Dios, a quien se le atribuye todas las propiedades que tiene sus consecuentes. Así, si el ser humano es libre, entendiendo libertad como la capacidad de hacer el bien y el mal, Dios también tiene que ser libre en el sentido de que tiene que ser capaz de hacer el bien y el mal. Aquí Schelling se plantea una pregunta que estaba detrás de muchos gnósticos, a saber, y maniqueos, a saber, ¿es Dios capaz de hacer el mal? La respuesta es sí. Es más, el mal no es simplemente una posibilidad, sino que es una realidad. Dios empezó haciendo el mal. Y no es sino a través de la historia que Él intenta enmendar el mal cometido. ¿Bien? Se empieza cagándola y luego mejorando hasta crearse a sí mismo. Dios comienza siendo una mera voluntad, se da nacimiento a sí mismo como oscuridad para acceder a la luz. La personalidad, dice Schelling, no es algo que se da al comienzo, es algo que se conquista. Es algo que sucede en el ser humano y que también sucede en Dios. Vosotros no nacéis con unos gustos musicales, ni con una orientación política o ideológica. Os construís y conquistáis esa idea. Bien, pues del mismo modo Dios no es raciocinio. Dios es la naturaleza, inicialmente. Y no es sino a través del desarrollo histórico que Dios se va creando a sí mismo, como totalidad orgánica. ¿Bien? La existencia, por lo tanto, de Dios tiene que comprenderse como principalmente voluntad. Una voluntad que originalmente es ciega, lo que denomina Schelling, de una manera muy bonita, el egoísmo de Dios. Dios, de hecho, en la propia evolución de las religiones, Dios comienza siendo muy egoísta y caprichoso. Se dice incluso en el Antiguo Testamento que Yahvé es el martillo que golpea sobre el yunque del pueblo de Israel. Y Yahvé realmente es un Dios muy caprichoso y muy celoso, al que no le gusta que su pueblo adore a otros dioses y se cabrea, y es como una especie de pareja maltratadora, ¿no? Es una especie es una divinidad tóxica, por utilizar una terminología actual, ¿no? La masculinidad tóxica, pues una divinidad tóxica. Pero claro, poco a poco, pues también Dios va revisando sus prejuicios y sus sesgos y sus privilegios y va convirtiéndose poco a poco, pues en un Dios inclusivo. Realmente es así, porque claro, era un Dios muy celoso, que era el Dios del pueblo de Israel, y ya poco a poco pues empezó a hablar en género neutro. O sea, realmente es así. Realmente Yahvé se convierte poco a poco en Dios. Yahvé deja de ser un Dios local para convertirse en el Dios de toda la humanidad. Deja de ser una voluntad exclusiva y particular para convertirse en una voluntad racional. Esto es una voluntad que se expande y se comunica. Dios primero se crea a sí mismo como objeto de una voluntad inconsciente, para a continuación ofrecerse a sí mismo y perfeccionarse como voluntad racional que da amor. Evidentemente esta es la relación sí, esta es una relación trimembre clásica, ¿no? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Schelling tranquilos, Schelling elimina de esta estructura trimembre al Espíritu Santo, que es el que concilia, por ejemplo en Hegel, la totalidad del universo bajo la forma del Espíritu absoluto. Para Schelling, la Trinidad no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Padre e Hijo, y como elemento previo a todo eso, el abismo, el Abgrund. El abismo que es al mismo tiempo el protofundamento y desfondamiento de la realidad. O sea, que es esa voluntad constantemente activa que impulsa a Dios a crear. Esto es una idea que va a recuperar posteriormente Schopenhauer. Schopenhauer, a pesar de la enemistad que tenía con Schelling, va a anotar en su ejemplar, el ejemplar que tenía en su biblioteca de las investigaciones sobre la libertad humana, va a subrayar mucho las partes en las que se habla de la voluntad, y como vamos a ver cuando expliquemos Schopenhauer, la voluntad es el concepto central de su filosofía junto con la representación. Y va a establecer una vinculación muy clara, Schopenhauer, en esas anotaciones a pie de página, entre la voluntad de Schelling, el concepto de abismo que tenían los gnósticos, principalmente Valentín y Basílides. Valentín y Basílides creían que el Dios que gestiona como si fuera una especie de burócrata el mundo no es el Dios primero, sino que es realmente el demonio. Es esa primera creación un poco perversa de Dios, la que gestiona la realidad. Esto es una visión del mundo que también van a sostener los maniqueos. El mundo, al fin y al cabo, no es sino la constante lucha entre el bien y el mal, entre el Dios primero y el Dios segundo. Esto se invierte en Schelling. No es que primero exista el Dios omnibondadoso que tiene un error y luego lo rectifica, sino que
en el origen estaba el mal y al final de la historia llegará el bien. Más allá de esta teología, que es un poco rara, como habéis visto, y que tiene mucho de demoníaco y que le gusta mucho pues, a todos los románticos de la época, y ha habido una filósofa de aquí de esta casa, Ana Carrasco Conde, que tiene un libro muy bonito sobre Schelling, dedicado precisamente a la cuestión del mal. Más allá de todo esto, es interesante cómo Schelling reconceptualiza el concepto de libertad. Hasta entonces, la libertad siempre se había entendido como la capacidad que tiene el ser humano de elegir lo mejor. Esto está en Sócrates y está en toda la tradición filosófica. Nadie hace el mal a sabiendas. Incluso el más perverso de los hombres, cuando actúa, cree que está haciendo algo bueno para él o para los demás. Nadie se hace putadas a sí mismo de manera consciente, ni elige el mal por el mero mal. Lo que está planteando aquí Schelling es que la libertad no consiste simplemente en esa inclinación natural a elegir el bien, sino realmente en el arbitrio, en el puro arbitrio entre el bien y el mal. Los actos del hombre, dice Schelling, son explicables y al mismo tiempo predecibles y libres. Esto es, a través de esta idea rara de libertad que tiene él como puro arbitrio entre el bien y el mal, se puede explicar cómo se puede conciliar lo necesario y lo posible, la libertad y la determinación. Dice Schelling que los actos del hombre son predecibles y sin embargo libres, porque están determinados por una elección originaria del yo. Realmente esta es la parte que mucha gente no entiende de Schelling y yo creo que se puede explicar con un ejemplo contemporáneo de la neurociencia actual. Para Schelling, la necesidad es temporalmente anterior a la libertad, pero la libertad es lógicamente anterior a la necesidad. Volvemos a lo mismo. El ejemplo que yo quisiera poner de la neurociencia contemporánea es el descubrimiento que llevó a cabo Benjamin Libet en la década de 1980, que es una cosa que se ha confirmado posteriormente en multitud de ocasiones, saber, tu cerebro toma decisiones hasta 10 segundos antes de que tú seas consciente de ellas. O sea, por medio de experimentos neurológicos, que no vamos a entrar en ellos, se ha llegado a determinar que las palabras que iba a pronunciar dentro de 10 segundos ya han sido decididas inconscientemente por mi cerebro. Cuando Benjamin Libet llegó a esta conclusión, declaró, así como muy enfáticamente, que la libertad no existe. Y es verdad que la libertad en el sentido trascendente del término, como capacidad de creación de cadenas causales, queda completamente desbancada por esta idea. Esto es, antes de que tú tomes una decisión libremente, tu cerebro ya la ha tomado de manera necesaria y determinista. Pero para Schelling, esto encajaría perfectamente en su esquema. El cerebro es temporalmente anterior a la mente, pero la mente es lógicamente anterior al cerebro. Mi cerebro toma decisiones temporalmente anteriores a lo que yo voy a decir, pero no puede explicarse lo que ha hecho mi cerebro sino atendiendo a mi intención de comunicar algo. Es decir, mi cerebro ha elegido unas palabras, pero porque yo, lógicamente, antes, en un sentido explicativo del término, quería comunicarme con vosotros y expresar una idea. ¿Se entiende más o menos, no? Sé que es un poco difícil y en realidad, a ver, yo tampoco creo en esto, me parece una payasada, pero hay que explicarlo y hay que explicarlo de la mejor de las maneras. Al fin y al cabo, mi tarea aquí es ser abogado del diablo y mostrar a cada clase que el filósofo de turno es el puto amo y el mejor que ha habido en toda la historia de la filosofía, ¿bien? Bueno, este acto de libertad está fuera del tiempo y de la historia y de tal forma que los seres humanos son libres en la medida en que estos actos se derivan de su esencia. No es posible negar el mal, la existencia del mal, porque sería negar el fundamento de Dios. Como digo, la historia no es sino la constante lucha entre el bien y el mal, y su final, el fin de la historia, no es sino la imposición de la voluntad sobre el instinto. Dice textualmente Schelling, el bien tiene que ser traído desde la oscuridad a la actualidad, de manera que pueda vivir para siempre con Dios, y el mal tiene que ser separado del bien hasta que se suma en uno ser, dado que este es el final de la creación. O sea, los 7 días de la creación siguen en marcha. Esta es una idea importante. Y aquí, así como Schelling es capaz de integrar creacionismo con evolucionismo. Esto sigue aquí en marcha. Y no solamente es el mundo el que se está creando, sino el propio Dios el que está al final como momento de redención final. El momento en que la voluntad se imponga y triunfe sobre lo demás será el momento en que termine esa historia. Pasamos al último periodo de la filosofía schellingiana, a saber, el periodo de la filosofía negativa, pero positiva. Momento en que Schelling establece esa distinción entre filosofía negativa y filosofía positiva. La filosofía negativa es aquella que trata de esencias y que por tanto piensa de manera hipotética.
Si P, entonces Q. Mientras que la filosofía positiva es aquella que parte de la realidad no como esencia, sino como existencia, como algo dado que no puede ser explicado. En concreto, se parte de Dios no como el ser más allá del cual nada puede pensarse, sino como amo del ser. Esta es una terminología que va a recuperar posteriormente Heidegger cuando diga que el ser humano es el pastor del ser. Bien, más allá de esta terminología un poco extraña, podríamos explicar cómo el existencialismo es un positivismo, por reformular el famoso título de Sartre. Sartre dijo que el existencialismo era un humanismo. Bien, pues el existencialismo también es un positivismo, no evidentemente en el sentido pues, de los libros de autoayuda, de que hay que tener una actitud positiva ante el mundo, todo eso es una pura chorrada. El positivismo en el siglo XIX se refería principalmente a aquella filosofía que tomaba como punto de partida los hechos positivos y brutos, esto es, aquellos hechos más allá de los cuales no se puede explicar nada. Pues bien, el existencialismo, que parte en última instancia de Schelling, no parte, es un positivismo porque parte del hecho positivo de la existencia. ¿Por qué el ser y no la nada? Esta es la pregunta clásica, lo que algunos llaman la pregunta canónica de la filosofía, formulada inicialmente por Leibniz. Pues la respuesta de Schelling, como hemos visto, es porque sí. Porque hay un puro arbitrio y a Dios le dio por decidir el mal. Eso es así. Fundamento de todo el pesimismo que está luego en Schopenhauer y Nietzsche. Bien, la existencia del mundo y de nosotros mismos no tiene ninguna explicación, es una pura contingencia. Y es ese hecho del que parte la filosofía positiva. Esa filosofía positiva además tiene un componente religioso, insisto. Se cree en Dios como un Dios personal, creador y redentor. No en Dios como un orden moral, como era Fichte, ni tampoco como una idea absoluta, como era Hegel, sino como una personalidad absoluta. El hombre, dice Schelling, es religioso en la medida en que se busca a sí mismo como persona. Buscándose a sí mismo tiene nostalgia de Dios, de tal forma que no se busca a Dios por la felicidad que ello conlleva, sino por sí mismo, como afirmación de uno mismo. ¿Bien? De tal forma que el creyente, en última instancia, no estaría sino buscando afirmarse a sí mismo como Dios. Schelling busca un intento de demostración de la existencia de Dios a posteriori. Muy curioso este intento de demostración a posteriori. Según el cual, la demostración de la existencia de Dios no sería simplemente una demostración teórica, sino historiográfica. La forma en la que se puede demostrar la existencia de Dios es, en todo caso, analizando el desarrollo histórico de la conciencia religiosa, esto es, de la diversa evolución de la mitología y la religión. Bien, se tiene que hacer una filosofía positiva que sea una filosofía historiográfica, que analice la historia como constante revelación divina. Es en este contexto en el que se sintetizan los conceptos, hasta entonces antagónicos, de revelación y de providencia. La revelación, tradicionalmente, en la interpretación cristológica clásica, era un momento puntual que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Mientras que en Schelling la revelación es constante y se está produciendo a cada instante. No es un hecho puntual, sino que es esa lógica que articula las diversas religiones. Si uno va estudiando la historia de las religiones y de las mitologías, descubrirá que la humanidad va cobrando conciencia de Dios y que Dios se realiza a través del propio mito. Con lo cual el mito no se opone a la religión, ni el politeísmo al monoteísmo, sino que son momentos de una evolución en la que Dios a cada instante es una cosa distinta. Ya hemos dicho, Yahvé inicialmente eran varios dioses. Era Elohim, en el Génesis, está en plural. Incluso algunos lo traducen como los grandes o los supremos, refiriéndose pues, a una especie como de consejo de sabios y no sé qué. Bien, evidentemente esta concepción de Dios pues enfadó mucho a ciertos filósofos de la época, discípulos directos de Schelling. Lo que no he explicado es cómo Schelling tenía una enemistad importante con Hegel, desde la época en la que Hegel se burla de él en la Fenomenología del Espíritu, donde dice que la filosofía de la identidad schellingiana pretende ponerse de un pistoletazo en el absoluto, por la vía de la intuición, de tal forma que el absoluto en Schelling, esa identidad del objeto y el sujeto, no es sino la noche en que todos los gatos son pardos. Utiliza una expresión en alemán muy parecida, que es algo así como la noche en que todas las vacas son blancas, pero esa expresión para mí no tiene ningún sentido, o sea, están locos los alemanes. Con lo cual vamos a utilizar la castellana, ¿no? La idea un poco de Hegel es esa. Frente a la intuición intelectual de Schelling, uno tiene que acceder al absoluto no por la vía directa de la contemplación mística de Dios, sino por la vía de la contradicción, que es como lo va a intentar hacer Hegel, a quien explicaremos en la próxima clase. Bueno, evidentemente, Schelling se resarció de Hegel cuando, habiendo muerto en 1831,
él es invitado a dar clase en su misma cátedra en Berlín en el año 1841. Cuando Schelling va a dar su lección inaugural en la universidad, a esa lección inaugural asisten Engels, el de Marx y Engels, Bakunin, Kierkegaard, Ranke, Burckhardt y Alexander von Humboldt. Posiblemente sea la lección asistida por mayor densidad de materia gris de toda la historia del siglo XIX. Bien, esa fue una decepción absoluta, porque Schelling realmente no daba la talla y en lugar de explicar bien lo que era su filosofía negativa, se dedicó a explicar la filosofía de la mitología. Pero es que realmente la filosofía negativa de Schelling es la filosofía de la mitología, y lo voy a explicar por la vía de Gabriel. Tengo 4 minutos y los voy a utilizar. Marcus Gabriel es un filósofo del siglo XXI que ha interpretado de la siguiente forma la filosofía positiva de Schelling. Muchos interpretan que Schelling es el primer existencialista, y lo hemos intentado explicar así. Bien, anteponer la existencia a la esencia. Y esa sería supuestamente la principal diferencia entre Hegel y Schelling. Hegel analiza la historia de la humanidad antes de la creación, en la mente de Dios, tal y como está expuesta en la ciencia lógica, mientras que Schelling lo explica, Dios no existe antes de la creación, Dios se va realizando conforme se va creando. ¿Bien? Pero la interpretación que ofrece Gabriel es un poco más interesante, porque muestra cómo realmente el concepto de ser que ofrece Hegel no es muy distinto del concepto de ser que ofrece Schelling. El ser en Schelling es el ser imprepensable. Esto lo iba a explicar, pero lo voy a dejar entre paréntesis, quizás lo pueda explicar en la clase próxima. En última instancia, el ser para tanto Hegel como Schelling es igual a la nada. El ser es igual a la nada. No tiene ningún predicado, ningún atributo, es un ser sin atributos. Es una pura existencia. Esto es igual realmente tanto en Schelling como en Hegel. Lo que diferencia realmente a Schelling de Hegel es que Hegel utiliza la mitología como alegoría, mientras que Schelling la utiliza como símbolo. La diferencia entre alegoría y símbolo es que quien utiliza una alegoría sabe el significado de lo que está contando, mientras que el que utiliza un símbolo realmente puede perfectamente no saber lo que está contando. De hecho, el arte, por excelencia, es el simbólico y no el alegórico, según los románticos. El uso alegórico de los mitos es el uso clásico filosófico de todos ellos. Está en Platón. Cuando Platón hace uso del mito de la caverna o de la alegoría de la línea, sabe perfectamente lo que está contando. Y el mito tan solo se utiliza como una forma de explicar algo muy difícil a gente que no está iniciada. Y así es como también Hegel utiliza los mitos. Para Hegel, por ejemplo, o las alegorías, él utiliza la figura de la lechuza de Minerva, o el mito del amo y la alegoría del amo y el esclavo. Pero eso simplemente son formas de explicar ideas mucho más difíciles a un público profano. Bien, para Schelling, la mitología es simplemente una filosofía para niños. La mitología es aquello que ha quedado superado por la filosofía como grado superior de autoconciencia. Y así, en la evolución de la historia, para Hegel, la filosofía va después de la religión y del arte. Mientras que para Schelling es al revés. La religión y el arte son superiores a la filosofía porque son la filosofía en su realización presente. Por decirlo rápidamente, Hegel, al utilizar el mito y la alegoría del mito de manera alegórica, está contando el mito de manera retrospectiva. No cree en el mito porque lo ve como algo del pasado. Mientras que Schelling quiere tener una conciencia presente del mito. O sea, él lo que quiere analizar es cómo la historia se realiza por medio de la ideología y la mitología, y por mucho que queramos elevarnos a la verdad, siempre estaremos ante una verdad parcial, nunca alcanzando la idea absoluta. Hay que entender, por lo tanto, la historia como una autopostulación de Dios y no tanto como una creación del mundo a partir de Dios. La mitología, por lo tanto, insisto que es un desarrollo o realización de Dios que alcanza su última etapa en el cristianismo. El cristianismo, a su vez, tiene 3 etapas estructuradas bajo la forma de la tesis, antítesis, síntesis, que son las siguientes. El Padre, que es la época de la autoridad y el derecho, encarnada en la figura de Pedro, el fundador de la Iglesia Católica. La época del Hijo, iniciada con Lutero y el protestantismo, en la que el cristianismo se convierte en libertad e ideal. El cristianismo no es la obediencia a la Iglesia, sino el libre examen de los textos. Y un tercer periodo que para Schelling, a diferencia de Hegel, no se ha realizado. O sea, la diferencia entre Schelling y Hegel a grandes rasgos es que para Schelling la historia no ha terminado, sino que sigue en marcha, incluso puede dar pies hacia atrás. Es más, Schelling quería que diera pies hacia atrás. De tal forma que el Espíritu Santo, entendido como la constitución de la comunidad cristiana, está todavía en el futuro.
cuando se realice esa comunidad cristiana universal, se dará fin a la mitología y asistiremos a la verdadera revelación, insisto, como absoluta autoconciencia de lo real. Y dos notas finales. Desde un punto de vista político, Schelling tuvo mucha influencia, insisto, en el periodo 1848-1870. Se suele considerar que Hegel es el gran filósofo de la Restauración, pero en realidad Hegel, como vamos a ver en la próxima clase, es un liberal. Schelling, por el contrario, a pesar de que era jacobino como todos estos, cuando era joven, se volvió bastante reaccionario, de tal forma que influyó tanto a los conservadores como a los liberales moderados en este periodo. A los reaccionarios conservadores los influyó a través de un autor llamado Franz von Baader, quien creía literalmente que el Estado es una institución natural y que la soberanía no reside ni en el pueblo ni en el rey, sino en Dios, que es a quien se debe revelar por encima de todo. Por otro lado, Schelling también influyó en los liberales a través de la figura de Krause. Krause es un filósofo menor en la historia de la filosofía alemana, pero no obstante muy importante en España, y cierro. Cuando, no sé si fue Giner de los Ríos sí, creo que fue Giner de los Ríos, acudió a Alemania para buscar una filosofía que pudiera traer a España, él no se le ocurrió la mejor idea que traer la filosofía de Krause, que es una filosofía que básicamente cree en el llamado panenteísmo. Esto es, el mundo no está completamente en Dios, sino tan solo parcialmente a través del ser humano que va a reconciliarse con sus iguales a través de la constitución de una liga de la humanidad. Esta es una teoría más o menos masónica de la política que va a estar detrás de toda el pensamiento liberal y moderado y progresista español, presente, por ejemplo, en la institución libre de enseñanza y en la propia Segunda República, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y aquí lo dejamos. Muchas gracias.